chicos, bienvenidos a Spanish with Profe. Estas son las preguntas para nuestra conversación oral de la introducción y los capítulos del 1 al 6 para nuestra clase de español 309. Recuerda de elaborar tus respuestas y debes aludir a datos específicos relacionados a lo que hemos leído. Vamos a comenzar. Las preguntas de la introducción van a ser requeridas, esas tienes que hacerlas. ¿Qué grupos invaden España en la época medieval y cuáles son sus aportaciones? Menciona 3 grupos y 2 aportaciones por grupo. Menciona por lo menos 8 autonomías de España. Recuerda que hay 17, necesitas saber por lo menos 8 de ellas. ¿Qué representa el toro en la cultura española? Recuerda que encontraron pinturas en cuevas con el toro desde antaño, desde tiempos muy antiguos. Muy bien. ¿Cómo se refleja al andaluz en el documental Cities of Light? Y de los capítulos del 1, 2, 3, 4 y 5, debes seleccionar 3 capítulos para contestar las preguntas durante nuestra conversación. Del capítulo 1, estas son las preguntas. ¿Cómo se ha transformado el arte español desde el arte prehistórico hasta Velázquez? Entonces vamos desde la antigüedad hasta el siglo XVII, los años 1600. Muy bien. Número 2. ¿Cómo se representa el mito de Hispania en la época medieval? Recuerda de todas las historias que hemos leído y cómo se representa lo que hoy en día es España, Hispania, en esa época. ¿Cuándo se establece la Santa Inquisición y cuál es su propósito? ¿Cómo se diferencia la gobernación de los árabes con la de los reyes católicos? Y como siempre, recuerda, cada pregunta tienes que elaborarla con detalles específicos. Del capítulo 2, estas son las preguntas si decides hacer este capítulo. ¿Quiénes son los muladíes en Al-Andalus? ¿Por qué en la época medieval se decía, cito, África empieza en los Pirineos? ¿Qué es la Reconquista y cuánto tiempo dura? 4. ¿Cómo se relaciona el Camino de Santiago al desarrollo económico y cultural de la España medieval? Recuerda que vimos en casa, fue una tarea, ver el documental de España, Imperio donde nunca se pone el sol. Muy bien, sigamos. Recuerda siempre contestar cada pregunta con oraciones completas y detalles específicos. Capítulo 3, si decides contestar estas durante nuestra conversación. ¿Qué dinastías gobiernan al territorio español desde los 1460 hasta los 1790? ¿Qué eventos suceden entre 1492 y 1494? Recuerda, son 3 años.
No, 1492, 1493, 1494. Menciona un evento importante por año. Son 3 eventos en sí. Número 3. ¿Cómo es la arquitectura en el siglo XV? Número 4. Compara y contrasta Coplas a la muerte de su padre por Jorge Manrique con la obra de Fernando de Rojas, La Celestina. Si deseas contestar las preguntas del capítulo 4, estas son las preguntas. ¿Cómo fue el imperio de Carlos I? Recuerda que él es Carlos I en España y Carlos V en el resto de Europa. ¿Quién fue el Greco? Tres. ¿Qué imágenes y retórica utiliza Garcilaso de la Vega en su soneto 22? ¿Cuál es el tema principal del soneto? 4. ¿Qué es la novela picaresca y cuál es un buen ejemplo de este género literario? Capítulo 5. Recuerda, si te interesa contestar estas preguntas, no se te olvide de hacerlas con muchos detalles específicos. Número 1. ¿Cómo fue el reinado de Felipe IV? 2. ¿Cómo rompe Velázquez con las convenciones de su época? 3. ¿Qué significa siglo de oro? 4. ¿Quiénes son algunos de los escritores del siglo XVII, o sea, los años 1600? ¿Y por qué? Menciona 3 escritores y por lo menos una obra emblemática de cada uno. Y las preguntas del capítulo 6 tienes que contestarlas al igual que de introducción. Recuerdan que solo el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, de esos 5 capítulos debes escoger 3, pero la introducción y el capítulo 6 tienes que contestarlas durante nuestra conversación. 1. ¿Cómo llega Felipe V al poder de la corona española? 2. ¿Qué pierde España con la guerra de sucesión? 3. Compara y contrasta Las Meninas de Velázquez con la pintura de La familia de Carlos IV por Goya. Muy bien. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto. No olvides de suscribirte. ¡Chao! Smash the like button.